Bien, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo entonces la Biblia, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a tenerlo allí, vamos a irlo leyendo a medida que vayamos estudiando. Pero continuando con la serie que hemos venido desarrollando a través de esta carta del apóstol, hemos estado tratando 3 capítulos que han hablado acerca de algunas costumbres que tenía la iglesia. Y aunque pudiera parecer que son costumbres que son solamente para la época, aunque pudiera parecer que son solamente situaciones que vivían, yo quiero que en esta mañana veamos que hay muchos de los principios que están establecidos en la palabra que tienen una aplicación para nosotros. A la verdad, ellos vivían unas situaciones muy distintas a nosotros, pero también vivieron situaciones muy similares. Nosotros no estamos luchando por si compramos una carne en una carnicería y esa carne fue sacrificada a los ídolos, efectivamente, como lo que hemos estado estudiando. Pero creo que vivimos situaciones similares en cuanto a qué se espera de nosotros como creyentes, qué se espera de nosotros en cuanto a nuestro comportamiento social. Y eso es lo que yo quiero que estemos estudiando en esta mañana. Y los capítulos del 8 al 10 están totalmente relacionados con un esfuerzo de equilibrar la libertad cristiana con la responsabilidad del amor. Pablo está hablando acerca de mis derechos no tienen que ser más importantes que mi responsabilidad que yo tengo con mi hermano por amor a él. De eso ha estado hablando. Y lo que está enfatizando no son reglas estrictas o improvisadas, sino más bien el priorizar las relaciones interpersonales entre los creyentes e incluso atraer a las personas que no conocen del mensaje del evangelio con el comportamiento de ellos. Eso es lo que está aquí enfatizando. Y yo quiero poner en contexto un poquitico el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Dentro de la cultura corintia, los templos eran lugares no solamente de sacrificio, no solamente de adoración como lo hemos estado viendo, sino en muchas ocasiones funcionaban como carnicerías. Las ofrendas que se presentaban, los animales que se entregaban, se ofrecían de la siguiente manera. Una parte del animal era entregado al Dios, la otra parte era entregado a los sacerdotes para la manutención de los sacerdotes, pero otra parte se vendía. Inclusive habían especies de salones sociales en donde las personas que ofrecían ese sacrificio se sentaban a comer de esos sacrificios. Y en muchas ocasiones esa carne que sobraba se vendía a un precio más económico de la que se podía conseguir en el mercado común. Entonces la gente, obviamente, donde sea más barato, y la carne, que es uno de los alimentos más costosos, pues obviamente va a ir a comprar un trozo de carne en un lugar en donde sea más barato. Además era muy buena carne, no vayan a pensar que era la carne de más baja calidad. Ellos ofrecían lo mejor y vendían entonces lo mejor. Ese es el contexto en el cual se está desarrollando todos estos 3 capítulos. Pero entonces surge entre los hermanos en Corintios sobre aquellas personas que habían abrazado la fe del cristianismo acerca de estas situaciones. Y quiero plantearles algunas preguntas. ¿Debe un cristiano participar en esos eventos sociales en templos paganos o debía quedar como un antipático y un ateo? ¿Y por qué planteo esta pregunta? Porque en muchas ocasiones los hermanos en Corintio, al ser una ciudad tan cosmopolita, se hacían eventos sociales como los hacemos nosotros. En restaurantes o en salones sociales se hacía de la misma forma. Y se invitaban a las personas a compartir de eso que se ofrecía también en el templo. Entonces surge la pregunta, la disyuntiva ahí. ¿El cristiano debe participar en este tipo de eventos a sabiendas de que esa carne ha sido sacrificada a los ídolos? Otra pregunta es, ¿debía arriesgar su posición social por causa de su fe? Y quiero que entienda el peso de esta pregunta, porque el no participar en esos eventos lo haría ver como un antipático y como un ateo, porque no creía en esas deidades que ellos creían. Entonces ellos iban a enfrentar una situación muy difícil. Imagínense que esta persona fuera un trabajador o fuera un comerciante y fuera invitado por alguno de sus mejores clientes a participar de estos eventos. ¿Cómo le explicaría a esta persona, a este creyente, un comerciante o un trabajador, a su jefe o a su mejor cliente que él no participaba de este tipo de cosas? Esa es la pregunta que se está planteando.
Otra pregunta, ¿no tendría relevancia el que comiera y participara en los banquetes de los no creyentes? ¿Habría algún sentido si no se participa? Otra pregunta, ¿podía un cristiano comprar la carne de la carnicería en del templo? ¿O debía participar del banquete si sabía que esa carne había sido ofrecida antes a un ídolo? ¿Qué era lo más importante para un creyente en ese asunto? Las preguntas que se plantean, que no están colocadas acá, son las preguntas que muy seguramente Pablo recibió en la carta que le enviaron los hermanos en Corinto. Para ellos eran situaciones medulares, supremamente importantes. Como les digo, nosotros no vivimos situaciones similares, pero creo que sí hay principios que podemos aplicar a nuestras vidas de lo que está enseñando la palabra de Dios. Eso parece ser algunas de las maneras como ellos estaban viviendo estas situaciones. Y lo que yo quiero que en esta mañana hagamos es cómo aplicamos eso a nuestras vidas. Y cómo eso también nos sirve de ejemplo para que no cometamos los mismos errores. Dicho eso, quiero invitarles a que entremos en la palabra de Dios y vamos a leer 1 Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 5. He titulado este sermón una lección de historia. Y ese primer punto tiene que ver precisamente con eso, una lección de historia. Versículo 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dentro del contexto de lo cual está hablando Pablo acá, les está contando la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que vio las maravillas de Dios, que vio cómo Dios los sacó de una tierra de esclavitud para llevarlos a una tierra de abundancia, una tierra de bendición. Los hizo cruzar por el mar, los sacó con mano poderosa y brazo extendido, dice la palabra. Hizo algo maravilloso, los sacó de tierra de servidumbre, de una tierra dura, de ser esclavos a una tierra de bendición. Dios personalmente guiaba a este pueblo, Dios personalmente los protegía con su nube de día y con la columna de fuego de noche. El pueblo estaba constantemente viendo esa columna que protegía, la nube protegía del calor intenso del desierto. La columna protegía y calentaba al pueblo y lo guiaba durante sus caminatas en la noche. Dice además que el pueblo fue bautizado en Moisés. Eso tiene que ver con una identificación acerca de lo que Dios había hecho con Moisés y por el pueblo para participar en lo que Dios también estaba haciendo a través del pueblo. Una simbología ahí. El versículo 3 y 4 de este pasaje nos muestra cómo Dios sustentó al pueblo enviando codornices y dándoles del agua que ellos necesitaban en el desierto. Nada les faltó para poder vivir contentos. Sin embargo, este que era el pueblo escogido de Dios fue juzgado por su incredulidad. Lea conmigo el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y a qué hará referencia? A esa incredulidad. Ellos vieron la provisión poderosa de Dios. Ellos conocieron la voluntad de Dios a través de los líderes que Dios les había dado, pero actuaron con incredulidad. Y es interesante notar esto. ¿Por qué Pablo trae a la memoria lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel? ¿Por qué sería necesario para los corintios recordar esta historia? Creo que tiene que ver con el hecho de que aquellos que caminan con el Señor no están exentos de cometer errores. Y deben tener mucho cuidado. Él les está hablando acerca de un ejemplo. Juan Calvino, hablando de este pasaje, lo explica de esta forma y lo aplica así. No hay razón para atribuirnos prerrogativa ni privilegio alguno por el cual nos veamos libres de la ira de Dios que cayó sobre ellos. Pues el Señor no solamente les hizo los mismos beneficios que a nosotros nos ha hecho, sino que también les manifestó su gracia con las mismas señales. Dicho de otra forma, tiene que ver con el hecho de que Dios estaba actuando en ellos, pero eso no hizo que ellos cometieran los errores que cometieron. Y eso habla poderosamente a nuestras vidas, ¿sabe?
Porque constantemente nosotros podemos estar viendo la poderosa mano de Dios con nosotros, pero eso no es garantía de que tú y yo nos equivoquemos delante de Dios, de que podamos ser juzgados por la incredulidad. Por eso el versículo 6, la parte A, dice de la siguiente forma: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Pablo les está recordando la importancia de la palabra de Dios y cómo todas estas situaciones sirven de ejemplo. La palabra de Dios, la escritura, nos va a mostrar un ejemplo, nos va a mostrar algo de lo que Dios está haciendo allí. Y esta expresión podría referirse a un patrón, a un modelo. En pocas palabras les está diciendo: tengan cuidado, porque lo que ellos vivieron, ustedes lo podrían estar viviendo. Viendo la poderosa mano de Dios con ustedes, pero también siendo castigados por su incredulidad. Ese es el ejemplo. Y por eso les traerá esas analogías de la historia y las va a aplicar a la situación de los corintios. Y por eso les va a mostrar el para qué. En los versículos del 1 al 5 les está mostrando el qué. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Esa es la lección. ¿Qué hizo Dios? Dios los sacó de Egipto, Dios los llevó por el desierto, Dios les dio el maná, Dios les dio las codornices, Dios les dio el agua, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Y eso tiene que ver con un para qué. Y mire la parte B del versículo 6: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que no codiciemos. Ese para qué es importante porque nos está dando una razón de por qué está haciendo este argumento Pablo. Ese para qué es importantísimo. Para que no codiciemos. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tiene que ver entonces con que ellos tienen ese codiciar más bien tiene que ver con un fuerte sentido, una emoción que se apodera de la mente, que la esclaviza. La codicia tiene que ver con algo que domina a la persona. Y Pablo está trayendo estas palabras para recordarle a ellos que no deben codiciar, que no se deben dejar atrapar por este tipo de cosas con las cuales ellos estaban batallando. No debían dejarse hacer presa de sus deseos, no debían dejar que eso los controlara. Pero no solamente eso, mire el versículo 7 al 10, dice la palabra del Señor: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y no vayan a entender jugar aquí como que se levantaron después a jugar un partido de fútbol. Aquí la palabra de Dios tiene que ver con danzar, pero danzar de una forma desaforada. Y la intención de lo que está tratando de transmitir Pablo es que ellos se entregaron a una fiesta idolátrica en donde hubo relaciones sexuales prohibidas. La escena que tiene Pablo acá es la escena del becerro de oro. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Moisés ha subido al monte, está recibiendo la ley del Señor, pero el pueblo, al ver que Moisés no bajaba, le dijeron a Aarón: haznos dioses, porque Moisés, que nos sacó de Egipto, ya no está acá y no parece que no va a volver. Y ¿recuerdan ustedes qué fue lo que le dijo Aarón a Moisés cuando bajó del monte? Dije: yo eché el oro, los arcillos y salió este becerro. Lo que hicieron allí fue terrible. Porque recuerdan ustedes, inclusive la escena nos muestra la palabra de Dios, que cuando Moisés se encontró nuevamente con Josué, Josué le dijo: hay batalla en el campamento. Parece que están en guerra. Y Moisés le dice: no, lo que suena es música. Lo que suena es que no están en guerra, están en otras cosas. Eso es lo que les está diciendo: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todo lo que está haciendo tiene que ver con recordarles todo
lo que Dios había hecho en el desierto. No solamente las cosas buenas, sino cómo ellos también por su mala actitud, por su incredulidad, por su codicia, por no separarse de las costumbres del pueblo. ¿Recuerdan ustedes que una de las cosas que Dios le dijo al pueblo cuando salieron de Egipto es que ellos no debían hacer como los pueblos a los cuales iban? Eso es lo que les está diciendo. Ustedes no tenían que hacer eso. Y ellos precisamente hicieron todo lo contrario. Y por eso fueron castigados. Tentar al Señor, provocarle, significa que por la ingratitud o por la desobediencia, uno va probando los límites de la bondad de Dios y la paciencia de ese benefactor. Ellos probaron. Ellos miraron hasta dónde podían ir. No sé si les ha pasado a los que son padres que los hijos prueban hasta dónde pueden ir con los padres. A los docentes también les pasa mucho. Los estudiantes tratan de medir, como dicen la expresión coloquial, el aceite para ver hasta dónde pueden ir con uno. Y con los hijos pasa exactamente igual. Ellos prueban hasta dónde pueden ir con uno. Mi papá dijo que no tenía que hacer esto, pero venga a ver, probamos hasta dónde puedo ir. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en Egipto. Probaron, tentaron al Señor, midieron el aceite de lo que era el Todopoderoso. Y Dios es paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Pero su paciencia tiene un límite. El problema es que nosotros no sabemos dónde está el límite de la paciencia del Señor. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Por eso es que las consecuencias son desastrosas. Las consecuencias son desastrosas. Las consecuencias nos recuerdan que los israelitas en su nuevo ambiente y con Dios a su favor confiaban más en sí mismos como justos y capaces de manejar sus vidas, pensando que nada malo les pasaría. Ellos no creían que eran débiles y teniendo en cuenta eso, ellos pensaron que podían disfrutar de los deleites y de las cosas, costumbres de los pueblos paganos y comenzaron entonces a perder el objetivo para el cual Dios los había llevado. Es interesante, mis amados hermanos, que después de la historia de Josué, el pueblo cayó en un ciclo. ¿Recuerdan los que vieron Caminata? En un ciclo. Un ciclo en donde empezaba desobediencia, Dios enviaba un castigo, Dios le enviaba un libertador y el pueblo estaba otra vez en paz. Y ese ciclo se repite. ¿Y recuerdan cuál es la palabra clave de Jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el problema, mis amados hermanos, de tentar al Señor. El problema es que la paciencia de Dios tiene un límite. Y el versículo 11 nos recuerda nuevamente qué es lo que pasó. Y a estas cosas están escritas. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo nuevamente. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo les está diciendo, recuerden lo que dice la palabra. No pierdan de vista lo que la palabra está diciendo. Mis amados hermanos, y eso trae una aplicación también para nuestra vida, porque nosotros a veces en nuestro estudio no consideramos importante todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y algunos dicen que como estamos bajo la gracia, el pacto de la ley que es el Antiguo Testamento no es importante, pero aquí Pablo está diciéndonos algo supremamente importante. El Antiguo Testamento tiene una importancia espiritual tremenda. Las revelaciones de Dios son eternas y sus principios son antes. Por eso Pablo les quiere mostrar ahora el cómo deben comportarse, cómo debían actuar en medio de estas situaciones. Y no pierda de vista, por favor, el contexto del cual he venido hablando. No pierda de vista eso. Versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es el cómo. ¿Cómo debían actuar ellos, mis amados hermanos? Ya vimos el qué, ya vimos el para qué, ahora vamos a ver el cómo de esta historia. Y lo primero que ellos tienen que tener en cuenta es que no crean que no pueden ser tentados. El que cree que esté firme, mire que no caiga.
Ahora puede entender esos primeros versículos del capítulo. Ellos creían que Dios, al haberlos liberado, los iba a cuidar siempre. Y el pueblo siempre tuvo ese problema. El pueblo, después de que se estableció en la tierra prometida y después de que construyeron el templo, ellos pensaron que Dios no los iba a castigar, porque allí estaba el templo, allí estaba el arca. Tentaron al Señor. Tentaron al Señor. Ellos deben tener en cuenta, y creo que esa es una importante aplicación para nosotros, no creamos que nosotros no podemos ser tentados. No por Dios, porque Dios no tienta a nadie, como dice Santiago. Pero vamos a ser tentados. El que cree que esté firme, mire que no caiga. Alguien o lo parafraseé de esta forma: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Nadie piense que no va a poder pecar. No, eso no me va a pasar a mí. No me va a pasar a mí. No, mis amados hermanos, eso es arrogancia. Yo nunca tengo que tener tanta confianza en mí mismo. Ni siquiera Pablo tenía esa confianza. Podríamos decir que no se autoengañen. No nos autoengañemos. Nosotros somos débiles. Nosotros no sabemos distinguir ciertos límites en nuestra vida. Por eso un comentarista lo dice, Bob Utley dice así: la seguridad en sí mismo y el orgullo arrogante de las facciones de Corinto eran los principales problemas, y es la misma actitud que sucede hoy en día. Mis amados hermanos, vivimos en un cristianismo que se autoengaña. Vivimos autoengañados. ¿Cómo estás? Bendecido y en victoria. No, cuando estamos mal, estamos mal. Tengo una compañera en el colegio que está sufriendo de una rodilla y constantemente le pregunto: ¿cómo seguiste? ¿Cómo vas con tu rodilla? Bien, ya mejor. Bueno, ¿y qué estás haciendo? No, nada, confiando en el Señor. Bueno, ¿y no va a ir al médico? ¿No va a hacer ningún tratamiento? Yo creo que Dios hace milagros. No vayan a pensar que yo no creo en eso. Dios hace milagros. Pero uno creo que uno tiene una responsabilidad. Y medio uno le habla acerca de: no, pero está mal. No, yo no voy a traer palabras negativas. Sí, o sea, me ato con eso. No, mis amados hermanos, eso es autoengañarse. Eso es lo mismo que les estaba pasando a ellos. Recuerdan, y Harold lo mencionaba cuando leía, ¿no? Yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Recuerdan el contexto del cual Pablo está hablando de ese pasaje? Porque ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas. Estaban todos divididos en facciones, y eso volvía a la gente orgullosa y arrogante. Por eso cuestionaron el testimonio de Pablo. ¿Recuerda que veíamos eso también? Los derechos que Pablo tenía, lo vimos la semana pasada, ¿no? Ellos están sufriendo por eso, y eso los volvía arrogantes. Pablo lo que quiere aquí es mostrarles: no hay por qué ser arrogante, porque el que cree que está firme, mire que no caiga. La palabra creer es la misma palabra que usó Pablo en el capítulo 8. Leámoslo por favor, el versículo 2. Dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esa es la palabra imaginar, pensar, creer. El que cree que está firme es semejante al que cree que sabe algo. Y esa persona, por su conocimiento bíblico, piensa que puede comer lo sacrificado a las imágenes sin riesgo de regresar a las cosas asociadas con la idolatría y con la inmoralidad. Su orgullo le hace sentir fuerte. ¿Recuerdan lo que decía el versículo 1? En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ellos creían que tenían un conocimiento, pero su problema es que su conocimiento no les estaba llevando a las prácticas correctas. Mis amados hermanos, ese conocimiento que ellos tenían, y recuerdan que estuvimos viendo los dichos que ellos tenían: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, les contestaba Pablo. Y más adelante vamos a encontrar ese pasaje nuevamente allí. El creyente fiel se guarda o se da cuenta del peligro y se apega a Cristo para no caer, es decir, para no perder su recompensa y su alabanza. Eso es lo que va a hacer el creyente. En medio de la situación, el creyente
no confía en sí mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. No podemos creer en eso. Nuestros sentimientos, nuestras emociones nos pueden jugar malas pasadas. Pero hoy en día vivimos en una sociedad que pone más peso a eso. Sigue tu corazón. Mis amados hermanos, nosotros no podemos caer en eso. Y el versículo 13 me impactaba muchísimo porque es un versículo que hemos malinterpretado tantas veces. Porque si lo tomamos dentro del contexto nos va a cambiar muchísimo la perspectiva. Generalmente este versículo lo hemos usado para hablar de las situaciones difíciles, de cuando una persona está en enfermedad. Leámoslo por favor, el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y generalmente, ¿cómo hemos interpretado este versículo? Hablando de sufrimiento. Dios no va a permitir que tú sufras más de lo que puedes soportar. Mis amados hermanos, si lo leemos dentro del contexto, este versículo nos muestra que Dios es fiel efectivamente y podemos confiar en Él, pero no va a permitir que nosotros no suframos más tentaciones de las que podemos soportar. En ese sentido nos va a guardar es en cuanto a la tentación, no en cuanto al sufrimiento. El sufrimiento a veces es una herramienta de Dios para moldear nuestro carácter, para transformarnos. Pero tentados vamos a ser siempre tentados. Y lo que está diciéndonos es que no va a permitir que no vayamos más allá de lo que podamos aguantar. Cuando vengan las tentaciones, Dios mismo nos mostrará cómo vencerlas y Él nos dará también una salida a fin de que podamos resistir. Y apliquemos eso al contexto de los corintios. El hermano en Corintio recibe una invitación para ir a celebrar una fiesta en el templo de la diosa Diana. Va a estar sus amigos, van a estar sus familiares. ¿Qué es lo que debería hacer el creyente? Decir no. Mis amados hermanos, debemos recordar por eso de qué está hablando. Está recordándoles acerca de la historia del pueblo de Israel en el desierto, y después de haber visto el poder de Dios, Dios les castigó. Además les está dando una serie de instrucciones basadas en la experiencia del pueblo de Dios en el desierto, que es lo que vimos del versículo 6 al 10, donde además mencionan que el pueblo había rechazado el pacto y buscaron solamente satisfacer sus deseos carnales. Pero lo que quiere Pablo en este pasaje, en esta porción, es recordarles y pedirles que reflexionen acerca de sus propias fuerzas, que no van a poder estar firmes contra el pecado. Ellos deben tener cuidado de no caer. Alguien lo expresó así: quizás uno pueda luchar contra la tentación durante un tiempo, pero si está dependiendo de sus propias fuerzas, el corazón humano siempre caerá en la tentación. Y déjenme, les voy a poner un ejemplo en cuanto a esto. Hay una persona en el trabajo que parece linda, una buena compañera podría ser, y la otra persona parece que se siente atraída por uno. Uno podría entonces compartir, no, eso es inocente. De pronto en algún momento esa persona está mal y uno, como es un buen cristiano, va a orar por ella, le va a dar un consejo, se va a preocupar por esa persona, pero no, a mí no me va a pasar nada, yo estoy firme en el Señor. Miren, en la medida en la que uno va cediendo y va rompiendo límites, rompiendo espacios, está más cercano a caer. ¿Cuántos cristianos no han caído en adulterio precisamente en esos momentos? Porque no pusieron límites. No podemos permitirnos eso. Miren, por eso es que los corintios, al igual que los israelitas, están enfrentando mucha idolatría. Lo que Pablo les está mostrando es: tengan cuidado y tengan en cuenta la experiencia de Israel. Recuerden eso. Pablo llama la atención a los corintios sobre el hecho de que ellos no tienen fuerza en sí mismos para enfrentar el pecado y que ellos necesitan la fuerza que viene de Dios. Y saben, la fuerza que viene de Dios es lo que Dios hizo con José cuando fue tentado con la esposa de Potifar. ¿Qué hizo José cuando fue tentado con la esposa de Potifar? ¿Qué hizo? No se quedó negociando con ella hablando: no, su merced, vea, usted es una mujer casada. Él no se dejó seducir. Si él se queda negociando, créame, él cae. Pero ante eso, ¿qué hizo?
huyó, salió corriendo. ¿A riesgo de qué? A riesgo de su poca reputación. Porque ¿qué fue lo que pasó después? ¿No fue a la cárcel? ¿Acusado injustamente? Pues mis amados hermanos, esa misma situación estarían enfrentando los corintios en muchos casos. Si ellos decían no ir a compartir en esa fiesta, ellos iban a quedar como antipáticos, como ateos. Ellos iban a quedar mal socialmente, se iban a aislar. No, esos que son ahora cristianos ya no comparten con nadie. Y creo que nos pasa a nosotros muy seguido, ¿no? A empezar a caminar con el Señor, nos van a mirar, nos van a decir, no, es que ya no es el mismo, ya no toma, ya no fuma, ya se ha alejado, ya no es el mismo. Pues sí, efectivamente hemos cambiado, pero es porque el Señor nos está dando sus fuerzas. Mis amados hermanos, la tentación de pecar es una lucha diaria. A diario estamos enfrentando esa lucha. Por eso es que es importante que nosotros podamos entender este versículo en el contexto de la tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, que no sea humana. O sea, ninguno va a enfrentar o ha enfrentado situaciones que otros no hayan enfrentado. Pero ¿qué dice? Dice, pero fiel es Dios. Ahora, ¿dónde está la fuerza para soportar la tentación? No en mí mismo. Yo tengo que mirar es la fidelidad de Dios. Dios es el que me sostiene para que yo no caiga en tentación. Pero si yo estoy confiando en mis propias fuerzas, si yo digo, yo sé hasta dónde puedo llegar, créame, ya estoy dando pasos para caer en pecado. Fiel es Dios. Yo lo que tengo que mirar es la fidelidad de Dios. Y dice que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, mis amados hermanos. Eso tiene que ver con ¿por qué podemos tener confianza? Porque Dios es fiel. No confiamos en nuestras propias fuerzas. Él es fiel en cumplir sus promesas, dándonos la fuerza para salir de la tentación cuando ésta se presente a la puerta. Una salida, mis amados hermanos. Pero tengan en cuenta esto. La salida a la tentación no va a ser cuando tú estés dentro de la tentación, sino antes. O sea, ¿en qué momento tú vas a decir no? Cuando te dé la invitación, no cuando hayas ido a la fiesta. Es allí cuando Dios te va a dar la salida. Si tú dices, no, yo puedo ir y sé hasta dónde puedo ir, créeme, ya has dado pasos para caer. Por eso les pongo el contexto. ¿Cuál sería la tentación que estaría enfrentando los corintios? ¿Voy o no voy a la fiesta? ¿Compro o no compro la carne en la carnicería del templo? Ese es el contexto. Ese es el orden social que se está mirando. La presión por la comida y por compartir eran bien atractivos por un lado. Pero la falta de participación por parte de los cristianos que iba a provocar rechazo, desprecio. Al rechazar las invitaciones donde hay comida sacrificada a los ídolos, el creyente podía poner en riesgo su trabajo, la aprobación de su familia, la buena amistad de su vecino. ¿Y cuál es la tentación? Es buscar un pretexto para acomodarse a la sociedad sin ofender a nadie. ¿Cuál es la tentación? Y creo que eso nos pasa a nosotros también. Constantemente estamos negociando hasta dónde podemos ir. ¿Hasta dónde podemos ir? ¿Qué me es lícito? ¿Qué puedo hacer? Los jóvenes preguntan, ¿pero qué de malo tiene? Así preguntamos nosotros, ¿pero qué de malo tiene? ¿Me debo hacer un tatuaje? ¿Me pongo un piercing? Sí, le doy un besito. ¿O qué de malo tiene fumarse un cigarrillito? Tomarme una cervecita. ¿Qué de malo tiene? Y yo les pregunto, ¿no sería mejor preguntar qué de bueno tiene? ¿No sería mejor preguntar, no como dicen algunos, y este ejemplo se los había puesto yo en otra ocasión, no, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Sino más bien preguntarle al Señor, ¿qué quisiera el Señor que yo hiciera en esta situación? Eso es lo que les está diciendo Pablo a los corintios. ¿Qué es lo que ellos deberían hacer con respecto a lo que Dios quiere que ellos hagan? La tentación no es única ni especial para ninguno, mis amados hermanos,
sino que es común. Porque los israelitas habían enfrentado las mismas tentaciones en el desierto. Y son las mismas tentaciones que enfrentamos nosotros. ¿Hasta dónde podemos ir? ¿Hasta dónde podemos ir? Ceder a la tentación entonces podría ser normal y podría ser que es aceptado. Pero la sociedad, por la sociedad, y eso es algo que sí puede evitarse. Miren, Dios no quita la tentación, ¿sabe? Dios no quita la tentación, sin embargo, Él da fuerzas para rechazarlas. Pero la protección o la salida no vienen después de sentarse a la mesa, sino en la fiesta, sentarse a la mesa, sino vienen antes, en el momento de recibir la invitación. Es en ese momento. Por eso el versículo siguiente, mire lo que dice, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y lo que Pablo está hablando acá tiene que ver con un énfasis bien importante. Huyan de la idolatría. El huir de la idolatría y el huir en este caso es un proceso que se tiene que dar continuamente. Y aquí, aunque Pablo está hablando acerca de esos ídolos que estaban en los templos y a los cuales se sacrificaban, creo, mis amados hermanos, y en la aplicación que vamos a tener en unos momentos, es hablar acerca de los ídolos profundos que cada uno de nosotros tiene. Nosotros aún tenemos que huir de la idolatría. Tenemos que huir de la idolatría. Ellos podían creerse que eran firmes para jugar en ese ambiente, pero tenían que ser realistas en cuanto al riesgo que existe de correr y de aceptar esas invitaciones y no quedarse cerca para observar las actividades. Vuelvo y les pongo el ejemplo. Hubiera sido fácil para un creyente ir a esa reunión a la cual lo invitaron y decir, no, yo no participo, no tomo, simplemente voy a ir a mirar y acompañar. ¿Hasta dónde es el límite? Miren, amados hermanos, eso es cristianismo radical. No radical en que yo voy a tomar las armas y voy a luchar por esto o por aquello. No, es vivir de una forma diferente. A eso nos llama el Señor. Pablo lo que les está diciendo a estos hermanos es, ustedes deben vivir de una forma diferente. ¿Y sabe qué les está diciendo? Les está recordando que ellos también tienen un banquete, pero ese banquete es totalmente distinto. Por eso les habla de la cena del Señor, de la copa de la cual ellos beben. ¿Qué es lo que tiene que tener el cristiano en mente? Usted no tiene que compartir ese tipo de cosas que comparten las personas que no creen en el Señor, porque usted ya tiene una fiesta en la cual comparte. Usted comparte la cena del Señor, y aunque esos ídolos no son nada, usted tiene un Dios vivo con el cual usted se sienta y comparte. Y no solamente usted, sino con todos los creyentes. Por eso habla de un solo cuerpo. Usted debe vivir en unidad con las personas que son creyentes. Por eso lo mejor que puede hacerse en estos casos es huir para salir corriendo y para no caer. Miren, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento la idolatría era la imagen y el culto a los dioses paganos. En nuestros días, la idolatría es algo que sustituye a Dios en nuestras estructuras de prioridades. ¿Qué es un ídolo en nosotros? Aquello a lo que le damos mayor importancia por encima de Dios. Y pueden ser cosas buenas, puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser aún el ministerio cristiano. Eso se puede convertir en un ídolo para nosotros. ¿Sabes cuál es el problema en medio de todo eso? Miren, la gente moderna muestra sus prioridades de tiempo, de dinero y de ideologías. La religión a menudo es un apéndice significativo, pero no la principal prioridad.
O sea, nosotros venimos a la iglesia, pero no es importante para nosotros. Miren, la gente hoy en día no es firme en cuanto a sus convicciones. La verdadera fe no trata con exceso, sino con la esencia de la vida. De eso se trata el cristianismo. ¿Qué es lo más importante? Conocer a Dios. Eso es lo que yo debo tener en cuenta. Yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta y nos demos cuenta hasta dónde estamos yendo nosotros. Lo que nosotros debemos tener en cuenta, así como los corintios, es que nosotros participamos de algo mucho más maravilloso. Nuestra relación con el Señor tiene que ser eso que nos da a nosotros valía, que nos da valor a nosotros. Por eso constantemente tenemos que huir de la idolatría, que es a lo que tú le estás dando prioridad. ¿Sabes cómo puedes identificar un ídolo en tu corazón? Mira y recuerda los pensamientos que tienes cuando no estás obligado a pensar. Aquello en lo que gastas más tiempo pensando, ese es el ídolo de tu corazón. Ese es el ídolo de tu corazón. Aquello en lo que gastas más tiempo pensando, cuando no estás pensando en nada, ese es el ídolo de tu corazón. De ese ídolo tienes que huir. Creo que todos tenemos ídolos. Todos tenemos nuestros ídolos. Pero el Señor nos llama constantemente a huir de la idolatría. Si realmente no existen dioses ni ídolos, ¿cómo pueden los idólatras tener comunión y lazos con lo que no existe? Por lo tanto, Pablo contesta que los idólatras, sin darse cuenta, están conviviendo con los demonios. Eso es lo que les está diciendo. Y aún el que piensa que está sacrificando al Dios verdadero por medio de una imagen está engañándose, porque los demonios son los que proveen toda imagen. Eso es lo que Pablo les está recordando. Cualquier cosa que ustedes sacrifiquen, a los demonios los sacrifican, versículo 20. Uno puede parecer que no está haciendo nada malo, pero verdaderamente hay entidades espirituales ahí involucradas. La Biblia no desconoce esa realidad. ¿A qué le estás dedicando más tiempo? ¿Sabe? Más adelante lo vamos a ver cuando veamos segunda a los Corintios. El Dios de este siglo cegó el corazón de los incrédulos. Entre más tiempo tú dediques a pensar en otras cosas que no sean Dios, más estás sacrificando a esos ídolos. Entre más tiempo dediques a buscar otras cosas que no sean el deleitarte en Dios, más estás sacrificando a los ídolos. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere, que tú no dediques tiempo al Señor, que tú busques otras cosas. Por eso es constante la invitación a que nosotros huyamos, el mandato de huir. Miren, mis amados hermanos, los ídolos no exigen exclusividad. Por eso es que uno puede tener múltiples ídolos. Pero solamente si estás caminando con el Señor, vas a entender que Él te exige exclusividad a ti, para Él solo. Él es Dios celoso, dice. Y por eso el versículo 21 dice esto, versículo 21 y 22, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celo al Señor. ¿Sabe? Nos podría estar pasando lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, provocar a celos al Señor. Un ídolo es algo que le colocamos en la cara al Señor y le decimos, esto nos importa más que tú. Y eso es provocar a celos al Señor. O creemos que somos más fuertes, dice Pablo. Creemos que somos más fuertes, creemos que podemos resistir. No, yo con esto puedo. Con esto yo puedo. Nos creemos más fuertes que el Señor. Cuando confiamos, tenemos esa autoconfianza, mis amados hermanos, estamos perdidos. Y esta parte la vamos a mirar más brevemente, versículo 23 en adelante, porque vamos a mirar el presente. Ya miramos el pasado. Pablo les está hablando acerca del qué, del cómo y del para qué. Pablo les está hablando acerca de qué era lo que tenían que hacer, huir, no se crean más fuertes, no tendrán que soportar nada más de lo que Dios les permita soportar. Ellos tienen una cena y un banquete mucho más deleitoso. Dios es fiel y los va a sostener, pero también es necesario mirar en el presente.
Versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Recuerdan esas palabras donde las leímos? Capítulos antes ya las habíamos mirado, capítulo 9, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuál es el principio acá? Mis amados hermanos, hay cosas que son buenas, hay cosas que son necesarias inclusive, pero eso no tiene que estar por encima de mi relación ni con Dios ni con el otro. Hace 8 días les hablaba acerca de qué es lo que Pablo está enfatizando acá. Aquel que crece en amor, en conocimiento de Dios, está creciendo en amor a Dios. Y al crecer en ese amor a Dios, va a crecer en amor al prójimo. Entonces no va a colocar ninguno de sus derechos por encima de nadie. Pablo se colocó como ejemplo por eso. Pablo por eso les trae a la memoria lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, lo que Dios había hecho. Ahora les va a decir qué es lo que ellos tienen que hacer y qué es lo que deben recordar. Vuelve a presentar entonces este argumento y deben recordar que su preocupación son los hermanos en la fe, el bienestar del prójimo y no solamente el suyo. Y su libertad no tiene que dañar a la de ningún otro por el cual murió Cristo. Miren el versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Aquí les está respondiendo, ustedes pueden comer esa carne, pero no pregunten si eso fue sacrificado o no fue sacrificado. Pero miren lo que dice el versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Aquí les está dando el por qué podían hacer eso. Es carne. Es carne. Sin embargo, si algún incrédulo os invita o queréis ir, de todo lo que ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero mi pregunta acá, ¿por la conciencia de quién? ¿Por la conciencia mía o por la conciencia de aquel? Miren lo que dice el versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuál conciencia tiene que prevalecer acá? La del otro. La del otro. Yo no tengo que hacer nada que afecte la fe del otro. Tal vez esa persona es una persona nueva en la fe que está empezando a caminar con el Señor, pero sabe que los cristianos no comparten de esa carne. Y ese cristiano entonces va y recibe esa cena y ese dice, hermano, es que esto fue sacrificado a los ídolos. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Listo ya para meterle el cuchillo y el tenedor a ese trozo de carne. No puedo comer porque eso fue sacrificado a un ídolo. Tú sabes que eso no se debe hacer. ¿Cuál conciencia prevalece allí? ¿La de mis deleites o la del otro cristiano que necesita ser fortalecido? Es la del otro la que me tiene que mover. Mi preocupación siempre tiene que ser el bienestar espiritual del otro. Yo no tengo que hacer nada que afecte la fe de otra persona. Porque mejor sería, dice la Biblia, atarme una piedra de molino y arrojarme al mar que antes hacer caer a uno de esos pequeñitos. Mi fe tiene que fortalecer la fe del otro. Por eso Pablo habla acerca de la cena del Señor. ¿Qué mejor forma de fortalecernos la fe los unos con los otros a través de lo que Cristo hizo? Y recordar ese sacrificio precioso que tuvo Cristo por nosotros. Y mostrar que vivimos de una forma distinta, que no negociamos nuestros principios. Nuestro comportamiento tiene que buscar ayudar a otros. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Lo que Pablo quiere hacer notar acá es precisamente eso, mis amados hermanos. Mi conciencia tiene que fortalecer la conciencia del otro. Mi fe fortalece la fe del otro. Mi libertad y mis derechos no están por encima de los derechos de nadie. No tengo que luchar solamente por mis derechos, sino por el bienestar espiritual del otro. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis toda otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios,
como también yo en todas estas cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué es lo que debe preocuparnos a nosotros? El bienestar espiritual de otras personas. Eso es lo que Pablo está enfatizando acá. Mi deseo tiene que ser el de glorificar a Dios, ya sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Buscar que Él sea exaltado hasta lo máximo con todo lo que nosotros hacemos. Si eso en muchas ocasiones implica la renuncia a mis derechos, eso es lo que yo debo hacer para glorificarle. Por eso es que yo no le pongo tropiezo, dice Pablo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mi preocupación es el otro, el bienestar del otro. Y eso trae un principio a nosotros. ¿Qué es lo que yo debo hacer con mi caminar con Dios? Buscar el bienestar de otra persona. Buscar el bienestar. Mis amados hermanos, quiero cerrar con estas aplicaciones y estas conclusiones. Al igual que los corintios, debemos recordar que las historias de la Escritura nos permiten ver sus ejemplos y darnos cuenta de nuestras propias realidades. ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores? Cuando leemos la palabra. El ejemplo de Pablo es maravilloso. Pablo lee la Escritura y se da cuenta que es pecador. Se da cuenta de su realidad, se da cuenta de su condición. Se puede ver identificado en lo que dice la Escritura. Son ejemplos. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios constantemente. Otro aspecto que debemos tener cuidado es el no confiarnos. Miren, posiblemente nosotros tal vez no seamos como los israelitas que vimos la nube, la columna, se abrió el mar rojo, tuvimos el maná, las codornices, el agua de la roca. No, tal vez nosotros no tuvimos eso, pero miren, mis amados hermanos, tal vez nosotros pensemos, bueno, yo soy buen cristiano, voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo hasta doy mis diezmos. Dios me debe bendecir por todo lo que hago. El Señor me ama y me perdonará todos mis deslices. Yo puedo ir hasta cierto punto. Mis amados hermanos, no hay nada como este tipo de concesiones delante del Señor. No debemos olvidar que podemos ver a Dios actuar en nuestras vidas y aún así actuar arrogantemente creyendo que nada nos pasará. El que cree que esté firme, mire que no caiga. Las fiestas paganas que se celebraban en el templo en Corintio representaban un tipo parecido de idolatría, y en ellas se producían los mismos pecados sexuales y el abuso de la paciencia de Dios. Participar de esos espectáculos o de esas experiencias espirituales no eximen al pueblo de Dios de su responsabilidad ética. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, mis amados hermanos, debemos huir de la idolatría. Huir de la idolatría. Tal vez no estemos enfrentando las mismas situaciones, mis amados hermanos, pero todos siempre tendremos que enfrentarnos contra nuestra propia idolatría. Y nadie lo explica mejor que Timothy Keller. Él dice así: la idolatría no es solamente una forma de adoración ritual, sino toda una sensibilidad y un patrón de vida basado en valores finitos, en convertir las cosas creadas en absolutos divinizados. Por consiguiente, la Biblia nos invita y nos recuerda a apartarnos de los ídolos. Esto siempre supone un rechazo a la cultura que produce aquellos. Dicho de otra forma, ¿qué es un ídolo? Todo aquello que yo coloco como más importante. ¿Qué cosas pueden ser buenas? Familia, trabajo, estudio. Los hijos se nos pueden convertir en ídolos, ¿sabía? Los hijos se nos pueden convertir en ídolos. Todo pecado está, la esposa, sí, todo se nos puede convertir en ídolos. Ese es el peligro. Por eso es que nosotros tenemos que huir de la idolatría. Todo pecado, decía Martín Lutero, está enraizado en la idolatría, que consiste en no creer en Cristo para nuestra salvación y justificación. Un ídolo se vuelve en un salvador para nosotros. Si yo tengo esto, voy a ser feliz. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando se te desbarata el ídolo, se te acaba la vida. Cuando tú has colocado algo más importante que a Dios, cuando tú no tienes eso, tú vas a sufrir. Vas a sufrir.
Porque toda tu vida giraba en torno a ese ídolo. Y cuando ya no tienes el ídolo, no tienes vida. ¿Ven el riesgo? ¿Ven el peligro? Huyan de la idolatría. Por eso les recuerdo, ¿cómo podemos identificar a un ídolo? Si tú sientes ansiedad desproporcionada, ira o desengaño cuando en lo que confiabas se desbarata, perder algo bueno nos entristece, pero perder un ídolo nos devasta. Y eso empieza cuando rompemos el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y se los pongo de esta forma, un ejemplo. Cuando mentimos, ¿qué es lo que estamos pensando? Que nuestra reputación es más importante para nuestra felicidad e identidad que el amor a Dios. Cuando amamos el dinero más que a nuestra familia, descuidamos a nuestros hijos. Y por ende, a Dios. Cuando para ti lo más importante es que te acepten, que te quieran, eso se te puede volver un ídolo. Porque hay tantas personas tan dedicadas hoy a su cuerpo, porque su valía está en eso. Ellos se constituyen ídolos a sí mismos. No es necesariamente imágenes. Para nosotros, ídolos no son solamente imágenes. Un ídolo puede ser cualquier cosa que esté en el lugar de Dios en tu vida. Y por eso es importante que nosotros identifiquemos nuestros ídolos. Si la raíz de todo pecado es la idolatría y este es a su vez un fallo en buscar a Dios para nuestra salvación y justificación, la raíz de todo pecado es no creer en el mensaje del Evangelio de que Jesús y solamente Jesús es nuestra justificación, rectitud y redención. ¿Qué estás buscando para ser feliz? ¿Qué estás buscando como tu Salvador? ¿El dinero? ¿La fama? ¿La aceptación? ¿La felicidad? ¿O estás buscando a Jesús? Porque si tú estás buscando otras cosas, créeme, en esos ídolos se te van a desbaratar. Y cuando se te desbaraten, te vas a quedar sin vida. Pero cuando tú tienes a Cristo, es esa roca que está acompañando constantemente y puedes beber de ella agua viva. ¿Tienes a Cristo en tu corazón o qué tienes? Por eso nosotros tenemos que aplicarnos el Evangelio a nuestros ídolos, para que los ídolos no se conviertan en autosalvadores de nosotros y nos dejen lejos de Jesús. ¿Qué estamos negociando con este mundo? ¿Estamos negociando nuestros principios? ¿Estamos mirando hasta dónde podemos ir en la paciencia de Dios? ¿O estamos manteniéndonos firmes? Por eso Pablo transmite que todo lo que nosotros debemos hacer tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que tú y yo hagamos tiene que producir la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Que Dios sea lo más exaltado, lo más importante en tu vida. Eso es la gloria de Dios. Mis amados hermanos, no podemos olvidar que así como los israelitas tuvieron la roca espiritual que les seguían, es decir, Cristo, así también nosotros. Él sigue siendo nuestra roca. Y no es una roca solamente que nos da agua viva, sino es una roca sobre la cual podemos sustentar nuestra vida. ¿Recuerdan la parábola de los dos cimientos? Aquel que establece su casa sobre la roca. Pueden venir los problemas, pueden venir las circunstancias difíciles y golpear fuerte con esa casa, pero no se va a caer porque está sustentado sobre la roca. ¿Dónde estás sustentando tu vida? ¿Dónde estás sustentando tu vida? ¿En la roca que es Cristo o en la arena? ¿Estás confiando más en ti mismo? ¿Estás considerando que lo más importante son tus derechos sin importar los derechos de los demás? ¿Dónde estás fundamentando tu vida? Si tú no has fundamentado tu vida sobre la roca que es Cristo, y si aún no has venido a Él en arrepentimiento y fe, yo te invito a que lo hagas y te aseguro que esa roca espiritual te va a seguir todos los días. Vas a poder fundamentar tu vida en ella y vas a tener ríos de agua viva que nunca se secarán en tu vida.
Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y demos gracias y le pidamos al Señor que nos ayude, que así como lo enseñaba Pablo acá, huyamos de nuestros ídolos, vivamos en principios bíblicos que nos ayuden a vivir distinto. Padre, gracias por tu bondad y por tu amor. Pedimos, Señor, que en esta mañana por tu gracia y tu favor tú nos ayudes